Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este miércoles acá en CNN Chile. Al igual que China, Holanda y también Chile, la aerolínea LATAM quiere ser carbono neutral para 2050. Es el punto principal de su plan de sostenibilidad que analizamos, entre otros temas, con el CEO de LATAM, Roberto Albo, a quien vemos en pantalla. Roberto, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, ¿qué tal, Nico? Buenas tardes. Roberto, la verdad es que yo vi este plan, los lineamientos, lo hacen muchas compañías en el mundo, compañías importantes, pero no todas lo lanzan cuando están en la peor crisis económica de su historia. ¿Por qué eligieron este momento para entrar a la sostenibilidad, que es el gran tema que abarca a las compañías del mundo? Mira, Nicolás, desde nuestro punto de vista, estar en la pandemia, incluso estar en el capítulo 11, no es una excusa para no pensar cómo no solamente hacemos a LATAM más sostenible, sino cómo además desde nuestro rol del transporte aéreo y siendo un actor importante en las sociedades en las que estamos, contribuimos. El planeta no puede esperar, al planeta no le importa que haya pandemia, y este es el minuto en el cual nosotros sentimos que tenemos que actuar. Hemos desarrollado un plan de sostenibilidad durante muchos años y hemos avanzado mucho, pero creemos que lo que hemos logrado es un paso, pero no es suficiente. Y estamos dispuestos y estamos muy comprometidos con hacer que LATAM al año 2050 sea carbono neutral, entre otras cosas, independientemente de la crisis en la que estamos. Este es un plan de largo plazo y no podemos detenernos en el momento de la crisis ni en la pandemia para pensar cómo ayudamos a la Tierra y cómo hacemos a LATAM sostenible. Y tiene que ser una empresa grande como LATAM sostenible, porque si son parte del problema debido a las emisiones que tienen importantes los aviones, ¿tienen que ser parte de la solución? Mira, yo creo que hoy en día la solución es de todos, grandes, chicos, empresas, personas. Nosotros tenemos que contribuir desde nuestro rol, pero al mismo tiempo, al ser un actor importante en la sociedad, sentimos que tenemos la responsabilidad de liderar. Y sentimos que tenemos la responsabilidad además de hacerlo con mucha humildad, pero con mucho compromiso. Creemos que podemos aportar no solamente a las emisiones que LATAM genera, a los desechos que LATAM genera, sino también, ojalá con un granito de arena, contribuir para que la gente, para que la sociedad se dé cuenta que todos tenemos un rol, todos podemos aportar. Generalmente yo he visto que las aerolíneas invierten mucho en motores de los aviones que tengan menos emisiones, que sean más eficientes en el uso de combustible para ocupar menos. Eso generalmente son las medidas que han tomado últimamente las aerolíneas. Pero ustedes están haciendo un poco más y, por ejemplo, quieren compensar las emisiones que hacen, no solamente reducirlas, sino que también compensarlas. ¿Eso lo van a hacer, por ejemplo, a través de compra de bonos de carbonos que igualen a lo que emiten? Mira, no existe, para ser carbono neutrales en la industria aérea no existe hoy en día una tecnología y tampoco existe una solución única. Nosotros estamos invirtiendo fuertemente en aviones de nueva generación que consumen y que por lo tanto emiten mucho menos, pero hoy en día no es suficiente desde nuestro punto de vista para proyectarnos a ser una compañía carbono neutral en el año 2050. Por lo tanto, tenemos que hacer otras cosas. Y además estamos en una región del mundo que es probablemente la región más diversa, más biodiversa y que tiene la mayor cantidad de espacio a preservar. Entonces tenemos una estrategia que no tiene un solo eje, tenemos una estrategia que nos invita y que nos obliga a participar en proyectos de reforestación y de conservación hoy, porque es la alternativa más rápida para combatir el cambio climático que generamos. Las compras de bonos de carbono son una alternativa, pero yo creo que las compañías se tienen que comprometer. Y el compromiso viene desde adentro, viene con involucrarse. Si yo compro un bono de carbono, estoy compensando una tonelada de CO2 que podría haber comprado otra persona. No necesariamente estoy yo generando directamente una solución al problema. Creemos que no tenemos tiempo para esperar que el mecanismo oferta y demanda de la compensación a través de la compra de bonos de carbono nos llegue. Vamos a tener una estrategia en donde vamos a hacer proyectos de conservación. Estamos trabajando en combustibles alternativos, estamos trabajando en ver cómo mejoramos la tecnología de nuestras mismas aeronaves, vamos a contribuir en un sistema de propulsión en la medida que los productores lo puedan diseñar, que sea libre de emisiones de CO2, vamos a trabajar en todas las áreas, pero queremos como organización comprometernos. Yo creo que si no hay cultura internamente en la compañía, si uno no se compromete, difícilmente vamos a lograr estos objetivos. Estos compromisos son extraordinariamente
difíciles de conseguir. Hoy en día nadie tiene esa solución, nosotros lo queremos hacer comprometiéndonos desde adentro y por lo tanto involucrando. Sí, cuéntenos un poco sobre este plan 1+1, donde ustedes le van a pedir a clientes corporativos y también personas si quieren compensar las emisiones de CO2, es decir, la trazabilidad de, por ejemplo, viajar en avión. Si ellos se quieren comprometer, ustedes también se comprometen con lo mismo. ¿Cómo funciona? Va a ser un sistema voluntario, obviamente cualquier cliente corporativo, cualquier compañía que transporte carga, cualquier pasajero que quiera compensar sus emisiones van a tener a través de nuestros canales directos y ojalá también a través de nuestros canales indirectos la posibilidad de comprar una compensación, ojalá con proyectos que nosotros sponsoreemos a través de nuestra alianza con TNC. Pero no vale la pena, no me parece correcto que nosotros le pidamos a los clientes que hagan el esfuerzo sin nosotros contribuir de la misma forma. Entonces, por cada tonelada de CO2 o por cada emisión que cada uno de nuestros clientes compense, la TAM, a través de sus proyectos de conservación, va a compensar una cantidad equivalente. Es nuestra manera de mostrar compromiso, de contribuir a hacerlo más rápido y de hacer unión, porque la solución de calentamiento global, el impacto que todo esto tiene al planeta, no es una solución individual. Necesita que todos, absolutamente todos en la sociedad, contribuyamos. Pero se le podría llegar a pedir a un pasajero que diga, oiga, quiere hacer un aporte a tal proyecto que sponsoriza la TAM como medida para compensar la huella de carbono que deja el viajar en avión. ¿Se puede llegar a eso tan particular? Eso es lo que vamos a ofrecerle a nuestros pasajeros de manera totalmente voluntaria. De hecho, si deciden compensar sus emisiones a través de la compra de un porcentaje de un bono, esos dineros no van a ir a la TAM, van a ir directamente a un ente que lo administra y que se asegura de que esas inversiones estén en proyectos que capturen carbono. También, pero es, como lo dije, sí, totalmente voluntario. Sí, por ejemplo, tienen algunos proyectos con la Fundación de Nature Conservancy para proteger la Amazonía, el Chaco, los llanos del Orinoco, el bosque del Atlántico y también el Cerrado. Ahí ustedes quieren ayudar a combatir el cambio climático preservando esas zonas. Mira, nosotros como línea aérea no tenemos experiencia en desarrollar proyectos de conservación. Sabemos que es un proyecto complejo. Decidimos acercarnos a la sociedad civil, decidimos acercarnos a las ONG, aprender y ver de qué manera podíamos trabajar en conjunto. Estamos muy orgullosos de tener esta cooperación con TNC. TNC es una de las ONG en conservación más grandes del mundo. Tiene más de 70 países, proyectos, hace 35 años que está en Latinoamérica y estamos muy orgullosos de poder ver cómo desarrollar en conjunto una cartera de proyectos en lugares icónicos de Sudamérica, en lugares especiales de Sudamérica, en donde al final del día con estos recursos podamos contribuir no solamente a capturar carbono y a disminuir las emisiones, sino también a ayudar en el entorno y a las comunidades que participan cerca de esos proyectos. En economía circular también quieren, entre otras cosas que ya han venido haciendo en el último tiempo, terminar con el uso total de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, ¿para qué año se puede lograr esa meta en particular? Nosotros ya hemos eliminado un porcentaje importante de los plásticos dentro de cabina, pero queremos eliminarlos de manera total en el año 2023. Y esto no solamente los plásticos de un solo uso que usamos en nuestros aviones de pasajeros, nosotros también tenemos una cantidad importante de insumos que usamos en nuestros vuelos cargueros y por lo tanto nuestro compromiso es eliminar todos los plásticos de un solo uso en nuestra operación al año 2023. Roberto, sabemos que actualmente los grandes fondos de inversión se fijan mucho en las medidas y los planes de sustentabilidad y sostenibilidad, porque no son exactamente los mismos conceptos, que toman las empresas. Sabemos, lo hemos hablado acá los dos, del momento crítico financiero que vive LATAM Airlines. Quisiera preguntarle, esta medida también de entregar un plan de sustentabilidad, avanzar en ese camino, ¿es una forma también de decirle a los grandes inversionistas que están haciendo esto y así acceder a fuentes de financiamiento en mejores condiciones? La principal razón, Nico, por lo que estamos haciendo esto es por nosotros mismos y por el entorno en el que estamos. ¿Okay? Desde nuestro punto de vista, no podemos pensar en una LATAM de largo plazo sostenible y en ser un actor que genere valor a la sociedad si no emprendemos este camino. Entendemos que muchas entidades financieras hoy en día observan el comportamiento desde el punto de vista de sostenibilidad para invertir o no invertir, y no tengo ninguna duda que estas noticias van a ser positivas para el entorno que sigue en el capítulo 11. Pero hoy en día nuestra principal motivación es porque entendemos nuestra responsabilidad con el entorno, con el medio ambiente y porque queremos contribuir y porque creemos que no hay
tiempo que perder. Hablemos un poco del capítulo 11. ¿En qué paso y momento está LATAM de ese proceso? Nosotros estamos trabajando hace ya algunos meses en presentar nuestro plan de reestructuración, que es el siguiente paso dentro del proceso del capítulo 11. Esperamos hacerlo prontamente, ojalá en las próximas semanas. Cuando ese plan se presente y se muestre a los acreedores y a potenciales interesados en el financiamiento de salida de la compañía, vamos a entrar en un proceso de negociación de ese plan. Una vez que el plan esté negociado, el plan negociado se somete a la Corte. Si la Corte lo aprueba, los acreedores votan ese plan. Si aprueban el plan, entramos a la ejecución propiamente tal de la salida, que corresponderá a lo que el plan ordene: aumento de capital, incremento de deuda, lo que sea. Así que nuestro próximo paso inmediato es presentar este plan de reestructuración y esperamos hacerlo en las próximas semanas. Roberto, la última vez que hablamos nosotros acá en CNN Chile fue cuando la Corte de Estados Unidos, Nueva York en particular, aprobó el plan que ustedes ofrecieron. Ahí usted nos dijo que con esto LATAM se olvida de la quiebra. Ahora que han tenido nuevamente problemas, se volvieron a cerrar las fronteras, tuvieron que bajar drásticamente los vuelos, ¿sigue manteniendo esa perspectiva de que la quiebra no está en el horizonte? Mira, nosotros cuando planificamos el año 2021 nos dimos rápidamente cuenta que íbamos a tener un año con altibajos. Mientras no exista un proceso de vacunación completo en todos los países en donde estamos, vamos a tener olas y inevitablemente vamos a tener las restricciones que estamos viendo, el desplazamiento, las cuarentenas, los cierres de frontera, y por lo tanto nos preparamos para un momento como este. Variabilizamos gran parte de nuestros costos. Hoy en día el 80% de los costos de LATAM es variable, lo cual nos permite sortear con más tranquilidad estos momentos de altos y bajos que creemos que van a continuar algunos meses más. Al cierre de febrero, la compañía contaba con una liquidez total de cerca de $2.800 millones. Es sin duda la posición financiera más sólida de cualquier línea aérea de la región. Y si bien sabemos que tenemos meses difíciles todavía por delante y que la pandemia todavía no está detrás de nosotros, creemos que tenemos la organización que corresponde, hemos tomado las medidas y estamos muy concentrados para poder seguir navegando lo que quede de esta crisis con tranquilidad. ¿Ha conversado con las autoridades respecto a hasta cuándo podrían durar el cierre de fronteras, que es algo crítico para la operación de ustedes? La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, y la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, ACHILA, de la cual nosotros somos parte de ACHILA, han tenido, y yo he sido parte de esas reuniones con las autoridades para plantear el impacto que esto tiene para la industria y entender cuáles son los siguientes pasos en las medidas de desconfinamiento. Yo creo que entendemos perfectamente que la situación sanitaria prima y esperamos, obviamente, que los casos, en particular en Chile, disminuyan, como lo estamos viendo, y estamos a disposición de la autoridad para poder reanudar nuestra operación de manera segura lo antes posible. ¿No les han dicho que esto pueda pasar en un mes, 2 meses? No, yo creo que hoy en día todo el mundo está monitorando la situación como lo estamos haciendo nosotros. No existen, desde nuestro punto de vista, anunciados plazos concretos. Esperamos que sea lo más pronto posible. Nos parece que el país está entrando en una etapa menos intensa de la pandemia, que no tengo ninguna duda que va a proveer de las condiciones para que se puedan no solamente reabrir las... Roberto, no sí, solamente... sí, lo escucho. ¿Ah? Ahora, sí, lo quería... Bueno, si las autoridades no le han dicho nada todavía, LATAM no va a subir sus vuelos, no va a subir sus operaciones antes de que las autoridades den señales de qué es lo que va a pasar con el cierre de fronteras. ¿Se van a mantener así? Nosotros estamos con una operación que asegura la conectividad del país. Eso es la primera prioridad, y además tenemos una cantidad de vuelos internacionales que es baja, pero que permite a las personas que necesitan viajar lo puedan hacer. Vamos a aumentar nuestra operación en la medida que la demanda se recupere y vamos a acompañar el crecimiento de esa demanda. Así que estamos viendo claramente en mucho detalle cómo se comporta la demanda y nuestra operación seguirá de la mano de ese comportamiento. Roberto, mi último tema. En el Congreso está avanzando el proyecto que, entre otras cosas, estipula un alza del impuesto a las empresas de 27 a 30% de las utilidades por 2 años, 2021 y 2022. ¿Qué le parece esa iniciativa? Yo creo que como país estamos pasando un momento complejo en donde las necesidades para pasar la pandemia son grandes y son necesarias. Yo creo que todos tenemos
que aportar desde nuestro lugar y no sé cuál es la solución más correcta y más concreta para poder asegurar que el Estado y el país tengan los recursos suficientes. Estamos siguiendo muy de cerca todas las actividades y obviamente estamos dispuestos a conversar con las autoridades y con quien sea correspondiente para aportar desde nuestro lugar en la mejor solución para el impacto que ha tenido la pandemia para nuestro país. Esa alza, aunque sea por 2 años, ¿puede afectar la competitividad de Chile en relación a los impuestos que se pagan en otros países? Yo creo que estamos en un momento en donde todos los países tienen dificultades similares. Es difícil, creo, comparar el impacto que va a tener Chile con otros países donde probablemente medidas similares se tomen. Y yo creo que cada uno de los países hoy en día tiene que velar por la manera en la cual sale de los gastos importantes que hemos tenido que hacer para la pandemia. Y vamos a ver qué es lo que se desarrolla en Chile y en los demás países. Roberto Albo, CEO de LATAM Airlines, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, que esté bien. Hacemos la pausa y al regreso les contamos los mensajes del Banco Central en su último informe de estabilidad financiera. Sigue avanzando el proyecto que entrega un bono de 200.000 pesos para afiliados que tengan 0 o casi 0 pesos en su cuenta individual de las AFP. Ese y otros temas los vemos en el siguiente resumen. Avanza el proyecto que establece un bono de 200.000 pesos para los afiliados que hayan tenido un saldo menor a este monto en sus cuentas de AFP. La iniciativa beneficiará a cerca de 3 millones de afiliados. Además, se aprobó una indicación de la oposición que integra 600.000 personas que nunca estuvieron en saldo cero, pero el 31 de marzo registraron un saldo inferior a 200.000 pesos. El afiliado podrá disponer libremente de ese monto, pudiendo retirarlo en el tercer retiro o mantenerlo en su cuenta de ahorro. Usted no quedó en cero, pero tiene menos de 200.000 pesos, se le pondrá el complemento para llegar a los 200.000 pesos, de forma tal que ustedes puedan retirar, y una vez que retiren, pueden retirar como mínimo esos 200.000 pesos desde su cuenta de capitalización. Pero dejaba fuera a quienes a lo largo del tiempo de este proyecto hubiesen mantenido un monto mínimo, muy bajo, pero nunca hubiesen estado en cero. Esas personas quedaban fuera, quedaban excluidas. Por lo tanto, satisfecho porque el gobierno se allanó a patrocinar esta indicación. El cobre está cada vez más cerca de su máximo valor histórico. El metal rojo llegó hasta los $4,53 la libra, cifra muy cercana a los $4,6 que alcanzó en febrero de 2011 y no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, todo indica que el principal producto de exportación superará pronto esa barrera, ya que la demanda del metal a nivel mundial continúa creciendo en torno a la recuperación de la economía mundial tras la apertura de las restricciones sanitarias. La bolsa chilena continúa recuperando el terreno perdido la semana pasada. Tras las alzas del lunes y martes, el IPSA saltó 1,14%, acumulando en lo que va de la semana un rebote de 4,45%. Dentro de los papeles que más destacaron al alza está SQM, Parque Arauco y Sencochop. En medio del proceso de anticipo de rentas vitalicias, Feller Rate mantuvo las clasificaciones de riesgo a las compañías de seguros de vida que evalúa. Según la agencia, disponen de recursos suficientes para dar cumplimiento a las exigencias de este anticipo. Sin embargo, advirtieron que esto podría cambiar si hay nuevos retiros debido a la estructura de las inversiones de las compañías orientadas al largo plazo y en activos de menor liquidez. Como las aseguradoras comercializan diversos seguros, un deterioro patrimonial o de su perfil financiero incide no solamente en las obligaciones previsionales, sino en el conjunto de pasivos de seguros y operaciones. El Banco Central presentó este miércoles en el Congreso su último informe de estabilidad financiera. En la actividad se analizó nuevamente el endeudamiento de los hogares y el impacto del tercer retiro de fondos, entre otros temas. Belén Vázquez tiene los detalles de esa presentación. Belén, buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo te va? Mira, este informe nos dejó un dato bien relevante. Hay estabilidad financiera. Estamos mejor que hace 6 meses atrás y esto se debe principalmente porque la economía chilena tenía una holgura que le permitió enfrentar de buena manera esta crisis. Sin embargo, aunque el peor momento parece haber quedado atrás en el 2020, aún hay algunos riesgos que están latentes. El eje, sin embargo, principal del análisis fue cómo impactó el retiro de fondos en la economía chilena. Decía el presidente del Banco Central que el retiro cada vez se hace más complicado porque
hay menos compradores para la misma cantidad de activos y las AFP necesitan liquidar dichos activos, necesitan generar plata y necesitan darle un retorno a los afiliados. Revisemos entonces el análisis que hacía el presidente del Banco Central esta mañana ante la Comisión del Senado. Para el primer retiro, en que se ofreció este mismo instrumento, en todo el proceso las administradoras usaron alrededor de 4.000 millones de dólares de esta facilidad. En el segundo retiro fue menos, fue alrededor de 2.500 millones de dólares. Y en esta oportunidad, en el primer día de apertura de esta ventanilla, las AFP solicitaron incluso más que lo que estaba disponible. Bueno, esto lo que indica es que a medida que se avanza con los retiros, por supuesto, las inversiones que tienen que deshacer las administradoras son activos cada vez menos líquidos o activos que corresponden al mercado local. Otro punto que también se analizó fue el de las compañías de seguros. Este punto, decía el presidente del Banco Central, representa un desafío para el nuevo retiro porque las AFP han visto afectada su rentabilidad producto de las bajas tasas de interés y producto de que han vendido pocas rentas vitalicias. Aún así ha aumentado su solvencia, pero ellos necesitan generar liquidez y esto se ve complicado porque tienen otro tipo de activos o porque los activos que venden, por ejemplo, no están sujetos a las compras del Banco Central y además son activos que con el paso del tiempo van perdiendo su precio. Revisemos entonces parte del análisis que hacía la gerenta de la División de Política Financiera del Banco Central respecto a la incertidumbre que genera en el mercado esta falta de liquidez por parte de las aseguradoras. Más allá de los eventuales ajustes que pueda hacer el Banco Central en sus instrumentos para hacerse cargo de un escenario más exigente, esto ilustra el hecho de que cada nuevo retiro aproxima el desarme de posiciones de los fondos de pensiones en activos locales menos líquidos, con impactos potenciales sobre sus precios considerablemente mayores. En la siguiente lámina vemos para el caso de las compañías de seguro la extensión de dichas medidas también a estos agentes, como son las compañías de seguro, a través del adelanto de flujos por concepto de renta vitalicia, podría también afectar entonces su liquidez y solvencia y generar incertidumbre en el resto del mercado por afectar contratos preestablecidos. Aún así, el endeudamiento de los hogares se ha visto moderado. De hecho, actualmente solo constituye un 50% del PIB y explicaba el Banco Central que esto se debe a las ayudas estatales y a las transferencias directas que se han hecho por parte del Estado, así como la liquidez que han entregado los retiros de fondos. La mora también ha caído, por ejemplo, en créditos automotrices, en créditos de casas comerciales y aún así hay hogares que están en una situación más vulnerable que han creado una especie de bolsón de riesgo, una especie de ahorro. Explicaba también Mario Marcel que hay una diferencia entre la mora de servicios básicos y la mora de los créditos del sector financiero. Esto se debe principalmente a que no todos somos sujetos crediticios, no todos podemos acceder a este tipo de instrumentos, pero todos tenemos que pagar los servicios básicos, por lo tanto es ahí donde radica la diferencia. Escuchemos entonces lo que decía el presidente del Banco Central respecto a este punto. El acceso a diversas fuentes de liquidez o de recursos o transferencias ha permitido descomprimir las presiones sobre las finanzas de los hogares que se venían acumulando desde comienzos del año pasado. La mayor liquidez proveniente de los retiros de ahorros previsionales y las transferencias fiscales, junto con una menor oferta y demanda de crédito, ha redundado en una moderación en el endeudamiento de los hogares, el que se ubica actualmente en torno a 50% del PIB al primer trimestre de este año. En parte tiene que ver con reprogramaciones, en parte tiene que ver con que mucha gente usó la liquidez que recibió para ponerse al día en algunas deudas.
En síntesis, Nico, estamos bien, estamos mejor que hace 6 meses, pero hay que tener en cuenta estos riesgos que aún están latentes. Eso sí, decía el Banco Central, todavía hay que poner, bien digo, énfasis en el tema del empleo y su recuperación. Exactamente, el Banco Central lo dice hace bastante tiempo. Siempre el elemento rezagado y que se demora más en recuperar es el empleo. Belén Vázquez, gracias por el detalle. Buenas tardes. Buenas tardes. Con este despacho terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.